Buenas tardes, hermanos, les saludo en el amor del Señor. Y hay una pequeña confusión ahí. La lectura está en Juan capítulo 6, versos 70 al 69. Esta es una lectura complementaria para esta que es la lectura base. Juan 6, del 60 al 69. Y dice así la palabra del Señor. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, decía: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Les invito a orar a nuestro Dios. Padre bendito, en esta tarde estamos ante tu presencia, Padre celestial, queriendo escudriñar, Padre, en el mensaje de tu palabra. Pedimos en estos momentos que seas tú, Padre, quien nos habla a través de ella, que seas tú, Padre, a través de tu Espíritu, el que se quede en nuestros corazones, Padre, para poder comprenderla, Padre, para saber, Padre, qué es lo que tú nos quieres decir a través de ella y qué es lo mejor que aprovecha, Padre, para cada una de nuestras vidas. Rogamos, Padre, que tú seas el que habla a través de tu sierva y que tu mensaje, Padre, sea el que llegue a tu pueblo. Rogamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El texto que acabamos de leer es la reacción de la audiencia que tuvo Jesús cuando pronunció el famoso discurso del pan de vida. Este discurso contiene una verdad maravillosa, que es el pilar de nuestra fe cristiana hoy. Nosotros recordamos con gozo las palabras que pronunció Jesús en esa ocasión, pero el momento en que las pronunció fue de gran conmoción y rechazo para algunos y una oportunidad de reafirmar su fe para otros. Al pronunciar este discurso, Jesús deja perplejos y disgustados a la mayoría de quienes escucharon, sacudiendo fuertemente su tradición y las creencias que tenían arraigadas. Primero, porque Jesús se autoproclama el pan de vida, el pan que descendió del cielo, acepción que ellos reservaban celosamente para el maná concebido en el desierto, en cuyo acto de provisión le atribuían un lugar de altísima importancia a Moisés. Entonces, que Jesús les diga: no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y cuando además les dice: no como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Estas palabras provocan un sentimiento de rechazo hacia el mensaje que Jesús les está entregando, un mensaje que ellos no comprendieron de manera correcta en ese momento. Segundo, porque se tomaron literales las palabras de Jesús cuando les dijo: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y al considerar en su tradición religiosa la sangre o cualquier fluido del cuerpo humano como impuro y el sacrificio humano como un mal de paganos, de los que ellos se ocupaban en diferenciarse y distanciarse como judíos, no puede haber habido más que desconcierto y conmoción entre ellos, quedándose sin ofrecer oportunidad de intentar comprender
el mensaje que contenían estas palabras. Cuando Jesús pronunció este discurso de pan de vida, como lo decía, nosotros hoy lo leemos y lo recordamos con gozo. Recordamos este discurso muchas veces y principalmente cuando celebramos la Santa Cena. Y lo hacemos con gozo porque sabemos el significado que tiene esto para nosotros como cristianos. Es el pilar y el fundamento de nuestra fe. Es Cristo mismo, hecho vida para nosotros. Pero para ellos en ese momento fue un shock a su tradición y a su cultura. Lo que Jesús les estaba diciendo iba en contra de lo que ellos tenían como tradición y de lo que ellos creían firmemente. Entonces, esta conmoción y este disgusto que ellos tuvieron les impidió el poder entender el mensaje que Jesús les estaba entregando a través de este discurso. Así llegamos a nuestro texto de reflexión de esta tarde, con un grupo de discípulos de Jesús, judíos también. Recordemos que Jesús era judío, sus discípulos también lo eran, manifestando la enorme dificultad de oír y aceptar lo que Jesús les decía. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Decían. Al saber que son las murmuraciones que se hacían, les pregunta directamente si les ofende y les confronta con la posibilidad de corroborar que Él es quien dice ser. Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Esto en alusión a que si leemos en los textos anteriores, ellos ponían en duda la divinidad y la mesianidad de Jesús, aludiendo a su origen, a su padre, José. Luego de esto aclara que la carne no es lo que aprovecha. Él no les estaba pidiendo que comieran su carne y bebieran su sangre literalmente, sino que les aclara que lo que otorga la vida eterna es su espíritu, su persona en el acto de entregar su cuerpo para ser sacrificado y su sangre para ser derramada. El mensaje para ellos en esto es que creyeran que así era, que Él era el Mesías enviado por Dios para cumplir esta misión. Lo dice en el verso 40, anterior a lo que nosotros leímos. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día posterior. Esta es la maravillosa verdad que nosotros abrazamos y creemos con gozo. Que ya no somos esclavos de nuestra imposibilidad de reconciliarnos con Dios. No somos esclavos de nuestro pecado, sino que esta reconciliación depende ahora de la obra redentora de Jesucristo, de la entrega de su cuerpo para ser sacrificado, del derramamiento de su sangre para limpiar nuestros pecados, de su muerte y de su victoria sobre esta por medio de la resurrección. Somos reconciliados y herederos de la vida eterna por medio de Jesucristo. Maravillosa verdad. Sobre esta base se sustenta la importancia de las cosas espirituales, de la vida espiritual, de que nos ocupemos de nuestro espíritu, de que nos ocupemos de edificarnos espiritualmente, de que nos ocupemos de alimentarnos espiritualmente, porque lo que está en el espíritu es lo que aprovecha. No obstante, a pesar de las enseñanzas que habían recibido de Jesús y de esta explicación, habían entre los mismos discípulos quienes no creían, y Jesucristo lo sabía. Por eso les dice, ninguno puede venir a mí si no les fuere dado por el Padre. Es decir, la fe es un don concedido por Dios. De esta manera, muchos volvieron atrás. No solo volvieron de donde vinieron en lo geográfico, sino que volvieron a su antigua manera de vivir, a creer lo que creían antes, a conducir sus vidas por lo que creían antes, y ya no andaban con Él. Dejaron de seguir a Jesús. En esta oportunidad, a causa del discurso de pan de vida, que a nosotros nos maravilla tanto y nos gozamos tanto, muchos de sus discípulos en ese entonces dejaron de seguirlo. Y es en este escenario cuando los discípulos del círculo más íntimo viven un momento decisivo en su caminar de fe.
se vieron en el dilema de si irse con los que se fueron o quedarse con Jesús. Es en este momento crucial que Jesucristo les insta a sopesar qué es lo que verdaderamente creen en sus corazones por medio de la pregunta que les hace a continuación. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Podemos presumir, dada la mención en otras partes de la Escritura, de cómo Jesús conocía el corazón y las intenciones de los hombres, que al hacer la pregunta a los discípulos que permanecieron a su lado, no lo hizo para saber si se irían o no, sino más bien para que ellos, los discípulos mismos, pudieran darse cuenta de por qué permanecían a su lado. Nosotros como discípulos de Jesucristo sin duda nos enfrentamos a momentos o situaciones de ¿queréis acaso iros también vosotros? Vivimos momentos de duda en lo que hacemos en nuestro caminar de fe. No necesariamente dudamos de nuestra fe misma o de la veracidad del mensaje de Cristo, sino más bien atravesamos momentos o circunstancias que nos debilitan en nuestro compromiso con el Señor y su obra, que nos hacen vivir una vida eclesial pobre en frutos, una vida familiar, una vida congregacional, una vida laboral, una vida en nuestros colegios, una vida en cualquier entorno que nos desenvolvamos, regida por prioridades ajenas a las cosas espirituales, momentos o circunstancias que nos hacen distanciarnos de nuestra relación con Cristo, momentos o circunstancias que nos dificultan el ver con claridad el mensaje o la enseñanza que Dios nos quiere entregar, así como los discípulos que se fueron no pudieron comprender el mensaje que Cristo les entregaba, por ese shock que tuvieron, por ese encuentro desagradable que tuvieron con lo que Jesús les estaba diciendo, por esa conmoción que tuvieron, no fueron capaces de ver el mensaje. Nosotros también tenemos esos momentos en que nos cuesta ver el mensaje que Cristo nos entrega, porque nos encontramos con desafíos dentro de nuestra vida cristiana, porque cuando la palabra nos confronta, quizás hasta a veces nos molestamos, y esto no nos deja ver, al igual que a estos discípulos, el mensaje que Cristo quiere entregarnos. Estos momentos o circunstancias son parte de nuestra vida, y el provecho para nosotros no está en evitarlos a toda costa, sino más bien en tener la capacidad de reconocerlos como oportunidades de reafirmar nuestra fe, siempre asidos de la mano de Jesucristo. Otro aspecto a destacar en esta interrogante planteada por nuestro Señor es que quizás al leer estas palabras presumimos que Jesús lo hizo con un tono desafiante y amenazador. Tal vez como lo haríamos muchos de nosotros si nos tocara plantearla en circunstancias similares. Sin embargo, considerando lo dicho anteriormente, lo más probable es que lo haya hecho en un tono amoroso y conciliador, en el tono del que espera una respuesta negativa. No, Señor mío, no me iré de tu mano. Teniendo el conocimiento además de que Él mismo, por medio de su Santo Espíritu, les sostendría y les haría perseverar Él mismo en el andar por la senda de la fe. Como Él mismo lo había dicho anteriormente, nadie viene a mí si no le es dado por el Padre. La fe es un don otorgado por Dios. En esa seguridad, Cristo sabía de que Él mismo, sosteniendo a estos discípulos, iban a perseverar. La pregunta fue hecha para que estos discípulos se vieran en esta confrontación, en este dilema, y pudieran darse cuenta de la fe que Dios mismo había puesto en ellos. Así también cuando nosotros nos enfrentamos a estas situaciones, ¿queréis acaso iros también vosotros? Podemos confiar en que estas situaciones se nos presentan bajo el control soberano de nuestro Señor, y es Él mismo quien se encarga de hacernos perseverar a través de su Espíritu y su providencia divina. La respuesta a la pregunta de Jesucristo no se hizo esperar por parte de Simón Pedro, reconociendo
que no había mejor lugar en el que estar que a su lado. ¿A dónde iremos?, dice él. Reconoce que la palabra de Cristo es palabra de vida y que solo Él la tiene. No se puede hallar en ningún otro lugar. Por eso él pregunta, ¿a dónde iré si no estar acá? Tú tienes palabras de vida eterna. Simón Pedro, quien se caracteriza en los evangelios por su impulsividad, esta vez, al verse en esta confrontación, en este dilema, en esta disyuntiva, tiene esta respuesta tan certera. Esta vez, enfrentado a definir qué es lo que creía en su corazón, se rinde ante la verdad de la persona y el mensaje de Jesús. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, este círculo íntimo de discípulos, en la voz de Simón Pedro, resuelven su dilema, su momento de ¿queréis acaso iros también vosotros?, haciéndose de la mano de Cristo, aceptando y abrazando el mensaje y la verdad que Él les presenta, como certeras para ellos y absolutamente necesarias para su vida. A pesar del shock principal que tuvieron, el shock inicial que tuvieron de las palabras de Cristo, el choque que produjo eso con sus creencias, con sus costumbres que les tenían de tantos años. A pesar de eso, ellos pudieron definir su fe ante esta pregunta que Cristo mismo les hace. Al hacer esto, dejan atrás sus dudas, los conflictos que esta verdad pudo tener con las creencias, las tradiciones o costumbres que hasta ese momento ellos quizás aún tenían. Tuvieron la capacidad, gracias al don de la fe, de escoger la buena parte, la que no les será quitada, la parte que sirve de sólido fundamento edificante para todos los otros aspectos de la vida. Queridos hermanos, hoy somos llamados a reflexionar sobre la importancia que tiene el mensaje de Cristo en nuestras vidas, en cómo nos enfrentamos a nuestros momentos de duda, de incertidumbre, nuestros momentos de flaqueza. ¿Queréis acaso iros también vosotros? En cómo encaramos los conflictos que pueden surgir entre lo que nos llama a ser nuestro deber cristiano y lo que se espera de nosotros de acuerdo a tradiciones, costumbres, hábitos o prácticas que no tienen la vida espiritual ni el mensaje de Cristo como prioridad. Sabemos que vivimos en un mundo cristianizado, pero no cristiano. Un mundo que conoce mucho de la tradición de Cristo, un mundo que celebra la Navidad, un mundo que celebra la Semana Santa, un mundo que celebra muchas fechas importantes para nosotros los cristianos, pero que no sigue verdaderamente a Cristo. Y este mundo muchas veces nos demanda cosas que no tienen como prioridad lo que para nosotros sí es prioridad. Cristo mismo, lo que Él nos pide en nuestra vida espiritual y nuestra relación con Él, fortalecida y edificada. La palabra hoy nos insta a reflexionar en cómo confrontamos nuestros propios miedos a cambiar en nuestra vida aquellas cosas a las que estamos tan habituados que se han convertido en tradición para nosotros, pero que no nos aportan en nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. Aquellas cosas que, si bien no son dañinas por sí solas, lo son en la medida que nos distancian de nuestra relación con Cristo. El desafío está en hacer que no nos distancien de nuestro Señor. Hoy Jesucristo, por medio de su palabra, nos anima a enfrentarnos a nuestras propias creencias y tradiciones que puedan estar arraigadas en nosotros, maneras de pensar, facetas de nuestros caracteres, hábitos, que nos dificulten vivir en plenitud el mensaje de Cristo en nuestras vidas, que nos dificulten reflejar el amor de Cristo en donde sea que nos desenvolvamos, que muchas veces nos dificultan al ver la necesidad que tenemos de que Cristo esté presente y se manifieste en todos los aspectos de nuestras vidas. Muchas veces hay cosas que se nos presentan, que se nos perciben, que las percibimos como muy necesarias, que las percibimos como absolutamente infaltables en nuestras vidas.
Y estas cosas nos hacen dejar de lado la parte que sí, la buena parte, la parte que sí debe importar en nuestras vidas. Hoy se nos anima a hacer esto en amor y en la certeza de que Él está con nosotros en cada paso del camino, haciéndonos perseverar. Porque todos los que estamos aquí, todos los que tenemos nuestra fe en Cristo, hemos sido traídos aquí por el mismo Dios. Dios es quien nos llama, Dios es quien mueve nuestros corazones, Dios es quien mueve nuestras voluntades. Y ese mismo Dios que nos mueve y nos trae de acá es quien nos hace perseverar. Y eso debemos recordarlo siempre. Que nuestro Dios nos ayude a saber cómo mantenernos asidos de su mano siempre. En todo momento, en nuestros momentos de inseguridades, en nuestros momentos de flaqueza, en nuestros momentos de angustia. En la seguridad que solo Él tiene la palabra de vida eterna. Que esa seguridad pueda permanecer siempre en nosotros. Como dijo Simón Pedro, ¿a dónde más iremos? ¿Dónde más podremos estar mejor que acá si solo tú tienes palabras de vida eterna? Estas palabras de vida eterna indispensables para una vida espiritual plena y fructífera, que solo podemos alcanzar asidos de la mano de Dios en comunión con personas que buscan el mismo objetivo que yo. Amén.